Vamos a conversar con el economista Luis Alberto Arias, quien ha sido jefe de la SUNAT y que ha sido también presidente del Banco de la Nación, de manera que conoce el Estado y conoce los mecanismos de la recaudación, y por eso es que queremos conocer su opinión sobre los anuncios que se vienen haciendo, de lo que podría permitirse hacer el gobierno si es que recibe facultades delegadas del Congreso para legislar durante 120 días en materia tributaria, económica y financiera. Economista Arias Minaya, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días. Bueno, tal y como ha escuchado usted lo que ha explicado en el ministro Pedro Franque, ¿qué le parece que es la prioridad de lo que está buscando el ministerio? ¿Es el buen momento para pedir esas facultades delegadas o cómo lo juzga usted? Yo creo que sin duda el Perú necesita elevar su recaudación porque somos un país que comparado con los vecinos, con los países de América Latina, estamos en el tercio más bajo en cuanto a niveles de recaudación. Sin embargo, la razón por la cual recaudamos poco, las dos razones principales, es porque en el Perú hay una elevadísima evasión tributaria de 50% en el impuesto a la renta y de 35% en el IGB, y tenemos beneficios tributarios excesivos. Es verdad que se puede ajustar una que otra tasa, pero yo creo que en la actual circunstancia es mucho más importante pedir facultades para mejorar los instrumentos de lucha contra la evasión y contra la elusión tributaria. En cambio, si queremos, como ha propuesto el ministro, elevar la tasa del impuesto a la renta a los que ganan más de 300.000 soles, pues eso se resuelve enviando un proyecto de ley al Congreso para que sea debatido. Y yo no comparto pedir facultades para subir tasas impositivas. Creo que eso debe ser debatido y consensuado en el Congreso. Sí, ¿por qué no lo comparte? ¿Cómo está, señor Arias? ¿Cuál es la argumentación, en todo caso, si a través de un planteamiento del Ejecutivo podría verse la posibilidad de una modificación en los impuestos? Y por el otro lado, es decir, es más simbólico que real el hecho de imponerle un mayor tributo a aquellos que ganan más de 300.000 soles al año, que vienen a ser, no sé, en dólares, 75.000 dólares hoy, más o menos. ¿Es realista el monto que se recaudaría? ¿Sería importante o es básicamente un golpe de efecto? ¿Cómo no, Mónica? Claro que sí. Es verdad que sucesivos gobiernos han gozado de facultades tributarias para hacer modificaciones, cambios en la legislación. Sí. Pero no es verdad que se hayan otorgado facultades tributarias en el pasado para subir las tasas de los impuestos, ¿no? Cuando uno pide facultad para subir la tasa, está dando una carta abierta, un cheque en blanco para poder subir la tasa. Vamos a poner en el caso de personas que ganan más de 300.000 soles, que lo que se propone, de acuerdo a las explicaciones del ministro, es subir a los que ganan más de 300, pero no indica la tasa. Entonces el Congreso delega en el Poder Ejecutivo poder mover la tasa sin límite alguno, y eso es riesgoso, sobre todo en un gobierno en donde está pendiente el voto de confianza al gabinete, sobre todo en un gobierno que amenaza con estatizar empresas. Entonces no se le puede dar la confianza para subir la tasa a un gobierno que está afectando de esa forma las expectativas. Y coincido contigo que subir la tasa a los que ganan más de 300.000 soles es más simbólico que el hecho de resolver el déficit fiscal o permitir generar un monto de recaudación significativo. Mucho más dinero se puede recaudar si
si realmente atacamos los mecanismos de elusión y de evasión tributaria en el impuesto a la renta de las personas. Claro, eso es mucho más trabajoso y toma bastante más tiempo, pero creo que en la actual coyuntura, en donde hay un boom de commodities y la recaudación está subiendo y el déficit fiscal se está reduciendo más allá de lo previsto, es el momento de hacer esas reformas de mediano plazo. Señor Arias Minaya, permítame por favor ir brevemente a escuchar a los anunciantes de RPP para que Carlos Villarreal pueda formularle también una pregunta. Bueno. Estamos conversando con el economista Luis Alberto Arias, quien ha sido jefe de la SUNAT y presidente del Banco de la Nación, al cual Carlos Villarreal debía plantear una pregunta. Adelante, Carlos. Gracias, Fernando. Señor Arias, ¿cómo está? Buenos días. Entre las medidas que se plantean en este pedido de facultades al Congreso está, y esto es algo que le ha interesado a mucha gente, por supuesto, que nos ve y nos escucha, el cobro del IGB a algunas plataformas streaming, ¿no? Estamos hablando de Netflix, Spotify. ¿Esto qué puede generar? El establecer el IGB a estas plataformas puede derivar, ¿no?, en un efecto en el pago que tienen que hacer los usuarios. ¿Esa sería la consecuencia? Bueno, el mundo digital está avanzando. Cada vez hay más transacciones digitales en nuestro país y en los países vecinos. Y este es un tema de práctica internacional. Ajá. De que así como uno paga IGB por bienes y servicios físicos, vamos a decirle ese nombre para que entienda la audiencia, que compra en el mercado, también debe pagar IGB si la transacción se hace por medios digitales. Aquí no hay ninguna sorpresa, ¿no? Entonces eso significa que se debe diseñar un mecanismo para que se pueda cobrar el IGB cuando la transacción es hecha de manera digital. Esto está en la ley, pero no está el mecanismo que existe, y entiendo que para eso se pide la facultad, y normalmente lo que se hace es cobrarlo a través de una retención en la tarjeta de crédito con la que se paga el servicio. Si eso va a causar o no impacto en los precios, probablemente va a causar un impacto no del 18%, porque hay tarifas que compiten con otros bienes, ¿no es cierto? Pero podría tener un impacto en los precios que pagan los consumidores, ¿no? Eso es innegable. Y ahora, en el tema de alquileres, que a mí me parece incluso digamos, más preocupante en el sentido siguiente. Ya tenemos un porcentaje enorme de gente que alquila fuera de un marco legal, no paga impuestos porque evidentemente eso ocurre. Por supuesto no tiene ninguna garantía, pero incluso no tiene ninguna garantía cuando tiene el contrato, es decir, cuando hay un inquilino está en una situación complicada. Y ahora se pretende, digamos, hasta duplicar el impuesto de los alquileres y de la compraventa de inmuebles. ¿Esto es oportuno, es pertinente? ¿Generaría en el efecto, igualmente la pregunta anterior, un resultado realmente importante para el país? Aquí hay que distinguir dos cosas. Es verdad que la tasa de impuesto a alquileres que se paga en el Perú es de las más bajas a nivel de América Latina. Eso es cierto. Pero en la actual coyuntura, en donde buena parte de la actividad económica de servicios no ha recuperado sus niveles prepandemia, es inoportuno anunciar un aumento de tasas en este momento. No es el momento más adecuado. Además, también es cierto que uno debería trabajar previamente un catastro nacional en donde estén registradas todas las propiedades para poder mejorar la recaudación de ese impuesto, y una vez que uno cuente con ese catastro, poder ir gradualmente y poco a poco alineando esa tasa que hoy es baja. Pero yo sí pienso que este no es el momento de subir las tasas, particularmente del caso del impuesto a los alquileres. ¿Y los aplicativos para taxi en otros países cómo funciona?
hay alguna forma de imponerles un impuesto, pero al final, en la misma línea de la pregunta de Carlos, se lo van a cargar al usuario. En el caso de los aplicativos para taxi, eso está grabado con IGB. El tema es que no se puede cobrar. Entonces, las facultades en este sentido, entiendo, apuntan a diseñar el mecanismo de cobro, que probablemente sea a través de la tarjeta de crédito o el monedero digital, en donde se tenga que hacer una retención. Que eso va a tener o no un impacto va a depender de las condiciones del mercado en cada una de las actividades. Probablemente en el caso de taxis eso no vaya a tener un impacto en precios, porque paralelamente hay un servicio que es no digital y entonces ahí sí hay una cierta competencia. En ese caso yo no creo que tenga un impacto en precios. Hay otro aspecto dentro del marco de los pedidos, señor Arias, que tiene que ver con las empresas mineras. El ministro de Economía ha dicho que las compañías que tienen entre 75 al 90% de margen operativo, o sea, el rendimiento en las ventas, podrían pagar una tasa mayor en cuanto a impuestos se refiere. ¿Le parece que es una medida conveniente? Bueno, este tema es bien importante, y en realidad eso es lo único que estaba en el plan de gobierno de Perú Libre, que era el tema de subir las tasas a las empresas mineras. Ajá. Pero siempre se ha dicho que ese tema tiene que ser debatido en una mesa de trabajo, en una mesa de negociaciones. Entonces yo creo que el orden para debatir esto es sentarse a conversar con las empresas mineras, muchas de las cuales tienen convenios de estabilidad jurídica con cláusulas tributarias que protegen cualquier modificación. Entonces aquí de lo que se trata es de sentarse a conversar, llegar a un acuerdo, y el acuerdo que se obtenga llevarlo al Congreso para que sea aprobado mediante una ley. Así se hizo el acuerdo minero del 2011. No creo que el orden inverso sea ir a pedir facultades al Congreso para que luego yo me siente a negociar. Creo que ese orden no es el adecuado. Que si hay espacio o no para subir impuestos, eso saldrá de la conversación, de la negociación que haya con las empresas del sector minero, ¿no? Señor Arias Minaya, usted nos ha dicho que no le parece el momento adecuado, por una parte. El ministro, más bien, sostiene que la reforma que ellos están diseñando con asesoría del Fondo Monetario Internacional permitirán aumentar 1.5% del PBI en nuestra recaudación. Estamos hablando entonces de 12.000 millones de soles anuales que serán invertidos en la acción social del Estado. Usted dice que en vez de esa reforma se puede pensar en eliminar algunos beneficios, pongo exoneraciones tributarias, y luchar mejor contra la evasión y la elusión. ¿Qué monto más cree usted que se puede recaudar si se tomara el camino que usted propone, que no es el de la reforma, sino es el de levantamiento de beneficios tributarios y al mismo tiempo, como nos ha dicho, la lucha contra la evasión y la elusión? Explíquenos, por favor, en primer lugar, cuál es la diferencia entre evasión y elusión, y nos da el monto que se podría conseguir si se optara por lo que usted propone. ¿Cómo no? Permítame decir lo siguiente previamente. En este momento, el Perú disfruta de un boom de commodities. El precio del cobre está arriba de $4, el oro está en $1.800. Ese boom de commodities le ha permitido al Perú este año recuperar los niveles de recaudación prepandemia y mucho más. La recaudación tributaria por ese boom de commodities este año ha subido ya en más de 2 puntos del PBI. Eso significa que este año las metas del déficit fiscal se van a sobrecumplir. Eso significa que es el momento aprovechar el boom para trabajar las reformas de mediano plazo y no tanto subir las tasas. La evasión en el Perú y la elusión conjuntamente están cuantificadas por estudios oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT en montos cercanos a 8 puntos del PBI, 8 puntos del PBI. De manera que un programa eficiente de reducción de la evasión que logre reducirla en un 50%, en unos
5 años podría hacer que el Perú mejore su recaudación tributaria en 4 puntos del PBI y, lo que es más importante, de manera sostenida. Claro. Lo que ha afirmado el ministro de que este paquete de medidas permitiría recaudar 1,5 puntos del PBI, a mí me parece optimista. Me parece optimista. En todo caso, debería ser sustentado medida por medida para ver si eso es posible. Sí, solamente antes de terminar, porque son 30 segundos, señor Arias, ¿qué es lo más difícil al afrontar el tema de la elusión tributaria aquí? Porque hemos escuchado este tema en infinidad de oportunidades. Usted mismo ha sido jefe de SUNAT. O sea, ¿cuál es el punto clave para afrontar el problema de la elusión que tenemos en el Perú? Bueno, aprovecho para responder rápidamente. La elusión es el uso de mecanismos complejos para, aprovechando vacíos legales, dejar de pagar impuestos. Okay. Entonces, hay un primer tema, por lo tanto, es cerrar esos mecanismos legales. Por ahí deberían empezar. No, así es. Un segundo tema, y ya hay una ley antielusiva aprobada, es difundir los mecanismos que utilizan las empresas. Esto no se ha hecho. Hay que transparentar lo que para la SUNAT significa eludir impuestos. Y un tercer mecanismo es meterle mucha auditoría, ¿no? Mucho trabajo intenso en auditoría compleja. Y finalmente, cuando se encuentra un caso, lograr que el Tribunal Fiscal resuelva la controversia en poco tiempo, porque cuando se encuentra un caso puede tomar 5, 6 o 10 años resolver los casos complejos. Así es. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Luis Minaya. Recordamos que usted tiene mucha experiencia en el Banco de la Nación y SUNAT, porque ha presidido ambas instituciones y ha tenido la amabilidad, señor Arias Minaya, de explicarnos acá por qué cree usted que hay otras vías en vez de la reforma tributaria que propone el ministro de Economía. Que tenga usted buenos días. Vamos a oír a la pausa de los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias.